¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Bien? Espero que estén muy bien y que estén llevando muy bien la cuarentena. Este video que hago lo hago más que nada para poder repasar un poquito algunos de los temas que estuvimos viendo en historia, bueno, en los poquitos días que tuvimos de clase al comienzo del año y también lo que estuvimos viendo con las actividades, ¿sí? Estuvimos viendo el tema de las invasiones inglesas, estuvimos viendo en clase el concepto de ilustración y demás. Y mi intención en este video es poder avanzar un poquito con ese tema y repasar también brevemente lo visto, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo en los trabajos el tema de la batalla de Trafalgar, que es medio el principio de la materia, que es cuando la flota napoleónica y española combinadas son derrotadas por la flota inglesa en el año 1805, ¿sí? Esto va a provocar que España, aliada de Francia desde hace poco tiempo, termine quedando aislada de sus colonias y termine Inglaterra teniendo la hegemonía en el mar, ¿sí? Napoleón, al no haber podido destruir a Inglaterra por la vía militar, busca arruinarlos económicamente imponiendo un bloqueo continental a fines del año 1805 que la gran mayoría de los países de Europa bajo su control, que es buena parte de Europa Occidental, lo van a obedecer, ¿sí? Y van a dejar a Inglaterra sin mercados, sin lugares donde insertar sus productos, por lo cual esto genera una crisis de sobreproducción y, como saben, cuando hay sobreproducción sin venta, esto produce un descenso de los precios, por lo cual provoca una crisis económica bastante grave, bastante interesante. Ahora bien, esto va a provocar las invasiones inglesas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ingleses, como vimos, van a venir acá, van a venir al Virreinato del Río de la Plata para intentar encontrar un nuevo mercado, ¿sí? Su propuesta económica muy pronto se convierte en una invasión que finalmente fracasa. Si no voy a entrar mucho en ese tema porque ya lo ven en el trabajo y llevaría mucho tiempo y no es el objetivo del video este, ¿sí? Eso ya lo ven en el trabajo y en el texto que les mandé. Mi objetivo es que entendamos qué es lo que pasa después de las invasiones inglesas, ¿sí? Vimos que son en 1806 y en 1807. Ahora, por otra parte, España queda desconectada de sus colonias, queda aliada con Francia, busca consolidarse nuevamente como un imperio de primer orden, que para este momento ya no lo es, ¿sí? España tuvo hegemonía mundial durante el siglo XVI principalmente y parte del XVII, y a mediados del siglo XVII ya comenzó su periodo de decadencia que no lo, en el cual pierde la grandeza que no la va a poder recuperar más, ¿sí? Se alía con Francia intentando buscar recuperar esta hegemonía, pero no va a poder, principalmente porque si se basan un poco en lo que vimos, se van a dar cuenta de que la alianza que hay entre España y Francia es una alianza que no puede durar mucho tiempo, no es una alianza natural, estuvo destinada a fracasar desde el momento en el que comenzó, principalmente porque España es un reino que obedece a las normativas del antiguo régimen, ¿sí? Tiene una sociedad estamental, tiene un rey con el poder absoluto, ¿sí? Nombrado por Dios, y cumple con todas las características de una monarquía absoluta tradicional, si se quiere, ¿no? Mientras que el imperio napoleónico, si bien es un imperio y también es una monarquía y demás, es una monarquía claramente de bases liberales y de bases ilustradas, ¿sí? Napoleón emerge de la Revolución Francesa, ¿sí? Que es antiabsolutista, es de ideas liberales, ilustradas, está a favor de la división del poder, ¿sí? Está a favor de destruir a los absolutismos y de hecho la gran excusa que Napoleón pone para invadir a los países de Europa que invade
es querer llevar las ideas de la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración allí a donde va, al menos en teoría, ¿sí? Su discurso, por lo menos, como mínimo, es ese. Ahora bien, va a haber uno de los países de Europa, que acá es donde comienza el problema, va a haber uno de los países de Europa que va a ser Portugal, que se va a negar a obedecer al bloqueo continental, ¿sí? Y va a recibir productos ingleses en sus territorios, ¿sí? Por lo cual, Napoleón se propone invadir Portugal. ¿Sí? Portugal no hace caso al bloqueo continental principalmente porque es un aliado tradicional de Inglaterra desde hace mucho tiempo ya, más de un siglo, por lo cual Napoleón, al no tener flota, se ve en la obligación, en la necesidad de tener que atravesar el territorio español con sus tropas para poder llegar hasta Portugal e invadirla, ¿sí? Por no haber obedecido al bloqueo. Ahora bien, con esto Napoleón le va a proponer a España llevar a cabo una invasión conjunta de Portugal, por lo cual van a van a firmar el Tratado de Fontainebleau, ¿sí? En el año 1807, para llevar a cabo una invasión conjunta de Portugal. España esto lo va a aceptar porque el rey Carlos IV y su favorito, su primer ministro, digamos, que es Manuel Godoy, ambos van a llevar adelante una política muy pro-francesa, ¿sí? Algo con lo cual buena parte del pueblo español la realidad es que no está de acuerdo, no apoyan esto porque desconfían de las intenciones de Napoleón y desconfían de las intenciones de Napoleón con razón, ¿sí? Francia va a llevar tropas a la frontera norte de España y después va a ingresar con esas tropas, supuestamente en actitud pacífica y en actitud de paso, en el norte de España. Va a haber mucha gente que está intranquila porque la realidad es que una vez que las tropas enemigas entraron en el país, ya entraron y pueden medio que hacer lo que quieran en realidad, ¿sí? Si bien hay un tratado de por medio que busca formalizar una alianza, una no agresión entre España y Francia, a la hora de la hora la realidad es que las Fuerzas Armadas son las que determinan qué es lo que va a pasar y qué es lo que no, ¿sí? Y la realidad es que el ejército francés en este momento es formidable en comparación al ejército español. España va a comenzar la invasión a Portugal, ¿sí? Francia también, pero al mismo tiempo la cantidad de tropas francesas que hay en el norte de España, que se empiezan a acumular en el norte de España, son muchas, son muy numerosas, por lo cual esto genera gran desconfianza política, gran inseguridad en la gente, por lo cual va a terminar estallando un motín en la localidad de Aranjuez, ¿sí? En el norte de España. Es un motín, es básicamente una sublevación, un levantamiento militar y de algunos nobles también, que van a exigir la renuncia de Godoy y la abdicación al trono del rey Carlos IV en beneficio de su hijo, ¿sí? Que es el príncipe Fernando de Asturias. Ante el motín, por presión del motín, Carlos IV va a abdicar al trono, va a abdicar a la corona y la va a ceder por rigurosa sucesión a su hijo, ¿sí? Fernando VII. Bueno, el pueblo español acepta esto y lo acepta con gran entusiasmo, ¿sí? El pueblo español quiere a Fernando VII como rey, ¿sí? Aceptan su llegada al poder con un fervor patriota muy interesante. El tema es que ante esto Napoleón simula estar preocupado por simula estar preocupado por la inestabilidad y por los problemas que hay dentro de la Casa Real de España, que es su aliada, y les propone llevar a cabo una reunión oficial diplomática en un chateau, un palacete de verano que él tiene en la localidad francesa de Bayona, ¿sí? Que queda en extremo sur de Francia, en el límite con España, pero ya del lado francés.
para, bueno, llegar a un acuerdo respecto a qué va a pasar con la corona, si va a seguir siendo rey Fernando VII o no, en fin. El asunto es que él logra hacer salir de España tanto a Carlos IV como a Fernando VII, ¿sí? Que van a ir a Bayona a reunirse con él. Durante esta reunión, Napoleón presiona a Fernando VII para que le devuelva el trono a su padre, para que le devuelva la corona, en especial porque no había habido una coronación formal todavía de Fernando VII. A lo cual, bueno, con presiones, Fernando VII acepta y le cede la corona nuevamente a su padre, sí que había declarado que su abdicación había sido inválida porque lo había hecho por presión, por la presión del motín de Aranjuez, por lo cual consideraba digamos, que Fernando VII estando en el trono era algo ilegítimo, al menos por el momento, hasta que él se muera o abdique por voluntad propia, ¿sí? Por lo cual le cede el título de rey nuevamente a su padre, Fernando VII, ¿sí? Ahora, acá ocurre algo extraño, ¿sí? Que es por lo cual a estos eventos de Bayona se los llama farsa. Cuando se firman todos los papeles y Carlos IV pasa a ser nuevamente rey oficialmente de España, Carlos IV, que ya tenía esto hablado con Napoleón de antes, ¿sí? Lo habían hablado por correspondencia, por carta en secreto, abdica nuevamente al trono, ahí mismo, en ese mismo momento en la mesa, ¿sí? Abdica a la corona. Porque, bueno, dice que ya está cansado, que hay que tiene una crisis social muy grande, que quiere favorecer al pueblo español y que el pueblo español lo quiere a él como rey, por lo cual abdica, ¿sí? Por voluntad propia esta vez. Ahora, por más que abdique por voluntad propia, la corona pasa nuevamente, supuestamente, ahora sí, legalmente, a su hijo, a Fernando VII. Pero ¿cuál es el problema? Napoleón argumenta que Fernando VII no tiene que recibir la corona debido a su traición hacia su padre y al infame acto que cometió contra su propia familia con el motín de Aranjuez. ¿Sí? El motín de Aranjuez lo comandó Fernando VII, ¿sí? Tuvo complicidad con los militares que organizaron el motín. Por lo cual le prohíbe básicamente ser rey y lo detiene, lo hace detener, ¿sí? Y lo hace encarcelar ahí mismo en Francia, ¿sí? Un momento que es considerado obviamente como una vil traición por parte de Napoleón hacia los reyes de España, que eran hipotéticamente sus aliados, ¿sí? Inmediatamente cuando Fernando VII queda bajo el poder de Napoleón, preso, ¿sí? Napoleón va a dar la orden a sus tropas de comenzar a invadir la península ibérica por completo, ¿sí? Tanto Portugal como España al mismo tiempo, quedando ahí reveladas sus verdaderas intenciones respecto digamos, a la cuestión española y a la cuestión portuguesa, ¿sí? Sus verdaderas intenciones eran utilizar a los reyes de España para poder ingresar tropas en territorio español de forma pacífica y después de ahí comenzar una invasión sorpresa después de traicionarlos, ¿sí? Disculpen. Disculpen, chicos. Ahora sí, sigo. Entonces, comienza la invasión. España se encuentra ahora luchando contra Francia por su propia independencia, ¿sí? No pueden reaccionar rápidamente a la invasión porque las tropas francesas son más numerosas, son mejores, están más preparadas y además ellos no tienen rey, básicamente, ¿sí? No tienen rey. El pueblo español considera a todo lo que ocurrió en Bayona justamente una farsa, una jugada política vil por parte de Napoleón y una traición absoluta, por lo cual siguen reivindicando a Fernando VII
como el verdadero y legítimo rey de España y ya no a Carlos IV, digamos. Por lo cual, bueno, van a formar lo que se llama una junta central ante la ausencia del rey, ¿sí? El rey no puede reinar porque está preso, está prisionero de Napoleón, ¿sí? Así que forman una junta central. ¿Qué es una junta central? Una junta central es una institución de emergencia, por definirlo de alguna manera sencilla, que se encarga de representar al rey en sus funciones y de reinar ante su ausencia, ¿sí? Puede ser porque en algún caso en el que el rey haya muerto y todavía sus hijos no lo sucedieron, o porque el rey está enfermo, ¿sí? O muerto recientemente, o como es este caso, preso, ¿sí? Preso de un enemigo, porque ahora naturalmente Francia se vuelve automáticamente enemiga de España. España, al no poder sola contra Francia, se apresura a aliarse contra Inglaterra, que hasta hace muy pocos días antes era su enemigo a muerte. Por lo cual, bueno, Inglaterra pasa a respaldar a España y a tratar de ayudarla a contener la invasión francesa, porque a Inglaterra le interesa mucho que Napoleón deje de acumular tantos territorios, tanto poder y de tener tanta hegemonía, ¿sí? Ahora bien, esta Junta Central primero va a estar en Madrid, pero obviamente que ante el avance francés desde el norte, la Junta se va a tener que ir trasladando cada vez más al sur. Va a estar primero en Madrid, va a estar después en Sevilla y después va a estar en Cádiz, ¿sí? Todo esto transcurre, la farsa de Bayona y todo esto que no dije el año, en el año 1808, ¿sí? Ahora bien, van a llegar acá, al Río de la Plata, ¿sí? A mediados de 1808, van a llegar las noticias todas juntas, ¿sí? De todo lo ocurrido. El motín de Aranjuez, que Carlos IV ya no es el rey y pasó a ser Fernando VII, pero que Fernando VII fue capturado por Napoleón, y que ahora los franceses ya no son más aliados del Reino de España, sino que son enemigos, y que no solo capturaron al rey, sino que están invadiendo a España, están invadiendo a la metrópoli, ¿sí? Por lo cual, acá lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No es cierto? ¿Qué hacer a continuación? ¿Qué hacemos ante esto? ¿Juramos lealtad por la Junta Central? ¿Qué hacer? Básicamente es la pregunta, ¿sí? Ahora bien, la Junta Central va a enviar acá, como virrey, la Junta Central de Sevilla, yo estaba en Sevilla para esa época, va a enviar a Baltasar Hidalgo de Cisneros, ¿sí? Un hombre español de alta cuna, un hombre brillante, un hombre honesto y bien intencionado, de hecho, pero que, bueno, le tocó ocupar el cargo de virrey en un momento de mucha convulsión política, ¿sí? Cisneros va a llegar a Buenos Aires, va a recibir el cargo de virrey, se lo va a entregar Liniers, sí, que era el virrey que había quedado de antes, después de las invasiones inglesas, ¿se acuerdan? Le va a entregar el cargo de virrey sin ningún tipo de problema a Cisneros, y Cisneros va a tener que lidiar justamente con lo que yo llamo el panorama prerevolucionario, ¿sí? Porque nos preguntamos acá qué hacemos respecto a lo que está pasando en España. El problema grave llega cuando a fines del año 1808 cae la Junta Central de Sevilla, es decir, cae el organismo que nombró como virrey a Cisneros, y Cisneros se va a dar cuenta de que su poder ahora no tiene gran legitimidad, ¿sí? Perdón, dije que fue a fines de 1808, fue a fines de 1809 que cae la Junta Central de Sevilla. Y es más, a principios del año 1810, al ya estar toda la España continental ocupada por los franceses y España pierde en un principio esta lucha por su independencia, toda la España continental queda ocupada por Francia,
las juntas centrales van a caer todas, ¿sí? Y se va a formar, que acá es cuando empieza el problema y esta de algún modo es la principal causa de lo que va a ser nuestra Revolución de Mayo, se va a formar un consejo de regencia en la isla de León, que es una isla muy pequeña que queda muy cerquita de la costa. En España se puede ver desde la costa muy, muy claramente. En la cual se van a juntar un grupo de hombres notables, por definirlo de alguna manera, hombres que ni siquiera son nobles, que ni siquiera tienen títulos nobiliarios. Son un grupo de 6 o 7 magistrados, si mal no recuerdo, no me acuerdo el número exacto, son 5 o 7, que van a formar este Consejo de Regencia. ¿Qué es el Consejo de Regencia? Es una institución inventada, sacada de la galera, ¿sí? Que se va a atribuir a sí misma autoridad sobre todo el Reino de España, sobre todas sus colonias también, sobre todos los territorios coloniales en América, en el resto del mundo, y van a exigir jurar lealtad por ellos a todos los territorios coloniales, ¿sí? Se consideran representantes del rey. El asunto cuál es, que un consejo de regencia, a diferencia de las juntas centrales, que eran una institución tradicional, un consejo de regencia es una institución inventada, es algo que se creó sobre la marcha ante la invasión y que no tiene demasiada legitimidad ni jurídica ni tradicional como para exigir lealtad a nadie ni autoatribuirse ningún tipo de autoridad sobre ningún territorio, ¿sí? Y eso va a ser lo que acá finalmente va a terminar desencadenando nuestra Revolución de Mayo, ¿sí? Lo que se va a exigir acá, ante esto, es el llamado a un cabildo abierto. ¿Qué es un cabildo abierto? Un cabildo abierto es una instancia del Cabildo de Buenos Aires o de cualquier otro cabildo en realidad, en la cual se va a buscar discutir respecto a cuestiones de interés público, digamos, en este caso, qué hacer respecto a la situación en España, ¿sí? En el Cabildo Abierto se reúnen los vecinos de Buenos Aires. Cuando digo vecinos no me refiero a todos, no me refiero a cualquier persona. Los vecinos, los que eran llamados así, eran las personas que tenían generalmente títulos profesionales, ¿sí? Como podía ser abogados u otros títulos, y que tenían también cierto poder adquisitivo, ¿sí? Y que tenían o su propio negocio o propiedades o lo que fuere. Es decir, los vecinos de Buenos Aires eran, entre comillas, la gente bien de Buenos Aires, los que eran considerados hombres de bien por su estatus económico y social y profesional, ¿sí? Se van a reunir en el Cabildo a discutir y van a surgir tres grandes posturas, ¿sí? Que ya cuando toda esta situación de la pandemia se termine, ya lo veremos un poco más en detalle. Surgen tres posturas que son, a grandes rasgos, el llamado Partido del Virrey, el llamado Partido del Cabildo y el Partido Revolucionario. El Partido del Virrey va a ser el partido más, va a ser el grupo, el sector más conservador de todos. Están a favor de jurar lealtad por el Consejo de Regencia. Y quieren que Cisneros continúe siendo virrey y que no haya ningún cambio, básicamente. Quieren que siga todo igual, básicamente, ¿sí? Saben que el Consejo de Regencia no va a caer porque está en una isla, está en la isla de León, y Napoleón, al no tener flota, porque perdió toda la flota que tenía en Trafalgar, no puede llegar hasta la isla de León, por más que esté cerca de España. ¿Por qué? Porque está protegida la isla, está rodeada constantemente 24/7 por la flota británica, ¿sí? Que quiere a toda costa proteger al Consejo de Regencia de los franceses para poder mantener, aunque sea de forma simbólica, a una España viva ahí y poder seguir diciendo que tiene un aliado, ¿de acuerdo? Ahora bien, muchos no están de acuerdo con esto
justamente porque se plantean con qué derecho este Consejo de Regencia, este grupo de hombres que no tiene ninguna autoridad, se atribuyen representación del rey y se atribuyen autoridad sobre las colonias y ser merecedores de la lealtad de las colonias, ¿sí? Esto es lo que no se puede, aceptar. Bueno, vuelvo, ¿sí? Que me fui un poquito. El partido del virrey entonces quiere que siga todo igual, ¿sí? Cisneros siendo virrey y jurar lealtad por el Consejo de Regencia. Después tenemos el partido del Cabildo, que es el partido que lo podríamos catalogar como uno moderado, intermedio, que propone crear una junta de gobierno local, ¿sí? Presidida por Cisneros, ¿sí? Y que sea tutelada por el Cabildo, ¿sí? Es decir, mantener a Cisneros en un puesto de poder, ¿sí? Y formar una junta local, digamos, que gobierne por su propia cuenta hasta que en algún momento Fernando VII salga de la prisión, digamos, ¿sí? Fernando VII, aclaro por las dudas, Fernando VII, el hecho de que sea prisionero de Napoleón no significa que esté en una celda inmunda, ¿sí? Es un rey, digamos, por lo cual está preso en una propiedad, en una residencia. Y de hecho lo tratan bien, ¿sí? Los reyes tienen como este código desde siempre, que los reyes no se matan entre ellos, ¿sí? Se tratan muy bien entre ellos. Por lo cual, bueno, básicamente él está en un lugar que es cómodo y está bien, lo tratan bien, pero no puede salir de donde está y no puede ejercer su poder como rey, ¿sí? Ese es el problema, principalmente. Y finalmente tenemos también al Partido Revolucionario, ¿sí? Que va a proponer, básicamente, no jurar lealtad en absoluto por el Consejo de Regencia, va a proponer solamente jurar lealtad por el rey, por Fernando VII, si todos proponen esto. Y va a proponer justamente formar una junta de gobierno local mayoritariamente criolla y que no responda a ninguna autoridad española salvo a Fernando VII, básicamente, ¿sí? Ellos lo que plantean es, lo que argumentan, es lo que se denomina el principio de retroversión del poder, ¿sí? ¿Qué es el principio de retroversión del poder? Es un principio filosófico ilustrado, de origen ilustrado, ¿sí? Lo cual ya denota que nuestra Revolución de Mayo es de índole liberal ilustrada, que establece que el rey no es nombrado por Dios, no recibe su poder de Dios, sino que lo recibe del pueblo, ¿sí? Dios le da el poder al pueblo y el pueblo le cede ese poder al rey por una simple cuestión de que no podemos gobernar todos al mismo tiempo, ¿sí? Por lo cual le cedemos el poder al rey, ese poder divino, ¿sí? Viene de Dios ese poder, pero no va directo al rey, sino que el rey se lo da al pueblo y el pueblo se lo da al rey, se lo cede al rey al señalarlo como tal, al señalarlo como rey, ¿sí? Lo que ellos argumentan es, en este momento el rey está preso, es incapaz de ejercer su poder, por lo cual el poder vuelve temporalmente al pueblo, ¿de acuerdo? El principio de retroversión del poder se llama esto, ¿sí? Por lo cual dicen, hasta que Fernando VII no salga de su aprisionamiento, el pueblo es el que tiene que ejercer el poder y el pueblo lo que tiene que hacer es formar una junta de gobierno local, mayoritariamente criolla, ¿sí? El poder criollo acá, recordemos que había quedado afianzado después de las invasiones inglesas, ¿sí? Por lo cual tienen cierta autoridad los criollos para exigir poder, ¿sí? Tienen fuerzas armadas, tienen el regimiento de patricios, el regimiento de húsares, ¿sí? Tienen una fuerza militar bastante interesante, por lo cual van a exigir esto, ¿sí? El Cabildo Abierto se da, que no dije la fecha, se da el 22 de mayo de 1810
Y el día 22 se reúnen, discuten, se reúnen el 23, discuten, el 24 también, y el 24 se va a llevar a cabo finalmente la votación respecto a qué hacer, ¿sí? En un principio lo que se va a hacer va a ser formar una junta de gobierno, ¿sí? Conformada por 5 personas, 2 españoles peninsulares, 2 criollos y Cisneros como presidente, ¿sí? Pero los revolucionarios no van a estar conformes con esto, por lo cual van a presionar para que esto no sea así, ¿sí? Y poder formar lo que ellos quieren, que es una junta de gobierno local. Voy a dar más detalles de esto en otro video que voy a hacer después, así no hago todo junto en un mismo video y no se hace tan largo. Ya este video tiene media hora, así que me parece que ya es suficiente por hoy, ¿sí? Esto lo voy a subir a la parte de material de estudio de la plataforma para que para que ahí lo puedan ver y hacer un seguimiento un poquito mejor del contenido de la materia, ¿sí? Obviamente, para tener todos los detalles de esto que yo les cuento, utilizan el texto que vamos a usar en la materia, que es el que ya saben cuál es, ya lo tienen, es un resumen general de todo, que ya lo tienen en la plataforma y aparte ya se los había pasado para hacer los trabajos anteriores, es ese mismo texto. Lo único que tienen que hacer es leerlo, van a ver que dice exactamente lo que yo digo. Pero bueno, quería hacer esto para que fuera un poquito más ameno todo y que no fuera solamente leer ustedes. Así que bueno, eso. Que sigan bien, chicos, les mando un saludo y bueno, que esto les sirva.